tu grabación. 3, 2, 1, ignition. Buenas tardes, damas y caballeros, jóvenes, niños y sobre todo buenas tardes a los nuevos padres, que hablando de los nuevos padres, estuvimos conversando recientemente con los nuevos padres y aunque tienen diversos planteamientos, todos concuerdan en una cosa y es que el fin del mundo está cerca. ¿Qué te digo cerca? El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y el día de hoy, definitivamente necesitamos llegar a una conclusión entre todas estas cosas que han estado pasando. Pero me gustaría primero que nada tomar un poco de un hilo que quedó pendiente quizá en el primero o en el segundo programa, si no me equivoco, fue en el primero, en el que hablabas, Israel, tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención y era que tú hablaste un poco sobre que actualmente, o mejor dicho, que antes eran hombres y mujeres criando niños y que actualmente son niños criando otros niños. Y el día de hoy me gustaría comenzar con un poco de esto, porque según lo que yo veo, tenemos tenemos una serie de personas que en su mente todavía no terminan de concebir lo que es la idea real de la responsabilidad que trae tener a tu cuidado una vida, lo que la responsabilidad que conlleva eso, y para mí siguen siendo personas con mente de niño, pero con el trabajo de padre. A ver, háblanos un poquito más de eso que tú habías planteado como niños criando a otros niños. Mira, una de las cosas que afecta actualmente la manera en la que las personas se desenvuelven en el mundo es el hecho de que nuestra época es una época que brinda mayores facilidades, mayores comodidades, y esto hace que las personas cada vez más tengan una resistencia a la adversidad. Es decir, la mayoría de las personas de nuestros contemporáneos, bueno, quizás no tanto de nuestros contemporáneos, sino de los que son un poco más jóvenes, pero también incluso algunos de nuestros contemporáneos no tienen tolerancia a la adversidad. Es decir, lo que anteriormente vamos a analizar por lo menos el proceso que te llevaba a comerte una arepa en el campo en Venezuela, por lo menos antes de la invención de la harina pan, o antes de que la harina pan se extendiera y llegase prácticamente a todos los rincones de Venezuela. Antes de que esto fuera una normalidad, la persona tenía que levantarse, pilar el maíz, tenía que sancocharlo, tenía que molerlo, tenía que picar la leña, tenía que realizar una cantidad de ejercicios para poder lograr un objetivo. Eso quiere decir que tú sabías que si tú querías comerte una arepa más o menos a las 7 de la mañana, tú tenías que pararte a las 5 o a las 4 de la mañana y comenzar el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra generación no tiene tantas complicaciones para obtener las cosas, lo que hace que cada vez tengas menos tolerancia a situaciones adversas y tiendas a quebrarte más fácil ante la adversidad. Entonces, muchos de los jóvenes que hoy en día están siendo padres son jóvenes que no han madurado su etapa de pasar de niño a hombre. Pueden tener cuerpo de hombre o de mujer, pero no tienen la mente y la capacidad para afrontar situaciones adversas, y la evidencia de esto es que muchas veces no han superado los traumas que tenían de niños cuando ya pretenden criar nuevas personas. Ahora voy a aclarar algo respecto a mi punto de vista. No estoy diciendo que de alguna manera tú puedas superar del todo los traumas que tú tienes, porque lo que tú vives y lo que tú eres es lo que tú puedes dar. O sea, tú no puedes dar algo que tú no tienes, y lo que tienes es lo que tú vas a dar. De manera de que lo que sea que tú hayas vivido y la manera como tú asumes que eso te afecta es como tú vas a tratar a las demás personas, ya sea para bien o para mal. Pero yéndonos al punto específico de tu pregunta, yo considero
que la razón principal de que esto esté ocurriendo es precisamente la no tolerancia a la adversidad. Nuestra generación no tolera la adversidad de una buena manera. Cuando tienen que enfrentar un problema, generalmente no lo enfrentan, sino que huyen del problema, a no ser que se vean obligados por fuerza a tomar una decisión allí. Cuando tú planteas adversidad, ¿cómo tú defines esa adversidad? O sea, ¿qué es la adversidad para un padre moderno? ¿O qué es la adversidad para un padre en general? Porque estamos hablando de traumas y se podría hacer la pregunta, ¿no tuvieron traumas los padres anteriores? ¿O el problema está en el trauma o en la forma en que se afronta el trauma? O sea, hiciste como que varios planteamientos ahí, hablaste de traumas, hablaste de la adversidad, hablaste de afrontar, pero ¿qué diferencia a ese padre actual, a ese padre moderno, del padre antiguo y qué hace que esa adversidad lo afecte tanto o que hacía que no afectara, que lo afecte, no digamos mucho o poco, digamos de forma distinta a como la adversidad afectaba a los padres anteriores? Mira, yo voy a tomar una cita que utilizó nuestro invitado en el programa 6, que dijo, la vida siempre es la vida, el hombre siempre es el hombre y la vida siempre es la vida. Es decir que los problemas que existen ahora, ciertamente, hoy hay más problemas que antes. O pudiéramos decir que hay distintos problemas a los problemas que habían antes. Porque ciertamente hoy hay problemas que antes no habían, pero hay problemas que existían antes que hoy en día ya no están. De manera que, equilibradamente, problemas siempre han existido. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Y es mi concepción de lo que estoy diciendo. Es la forma en la que las personas lo asumen. Porque creo que no, y aquí no estoy seguro si eran los mayas o eran los aztecas, pero se dice que cuando nacía un niño maya o azteca, no recuerdo realmente, el sacerdote le daba una nalgada y le decía, viniste al mundo a sufrir, sufre y cállate. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que había un entendimiento más claro. Ahí es donde tú te sientas a analizar y tú dices, ¿será una de las mejores frases de la historia o una de las más tontas frases de la historia? O sea, no hay punto medio. Hay un... El sacerdote dijo una genialidad o dijo una gran tontería. Es un punto debatible filosóficamente, pero no lo vamos a tocar ahorita. Cuando estemos hablando de teología lo vamos a hablar. But right now not. Pero es un muy buen punto. O sea, tú viniste a llevar madera en esta vida, lleva madera en silencio. Cállate. Una cosa que esta generación no sabe hacer. No sabe hacer. O sea, todo lo que me pasa, todo lo que me acontece, yo no soy capaz de tener un momento de introspección para analizar qué es lo que está ocurriendo, sino que automáticamente yo digo, ¿cuál es la mejor forma de solucionar mi actual problema? Yo lo voy a subir en Twitter. Yo lo voy a postear en Twitter y eso me va a hacer sentir mejor. Evidentemente, hay una reacción que genera ciertos cambios químicos en el cerebro cuando la persona recibe este tipo de atención. Pero eso no es el punto. El punto es que las generaciones presentes están afrontando la adversidad de una forma distinta porque creen ser mejores que los demás o no creen ser merecedores de pasar por ciertas cosas. Y podríamos hablar de temas como cómo se afronta actualmente el bullying. Y yo sé que hay muchas personas que van a estar en contra de lo que yo voy a decir, pero como eso no es nuevo y tampoco es que me importe mucho. O sea, anteriormente llegaba un niño venezolano a su casa y de esto, bueno, hay testimonios de... Yo creo que todas las personas de 40, 50, 60 con los que yo he conversado siempre me echan más o menos el mismo cuento. No importa si era llanero, si era oriental, si era zuliano, si era caraqueño, de donde sea. Papá, hay un muchachito que me está molestando de la escuela. ¿Y usted qué hizo? No, nada. Bueno, usted mañana va ahí y usted le va a dar una cachetada para que lo respete. Si no era el caso, llega, papá, peleé. Ajá, peleaste. ¿Por qué peleaste? ¿Ganaste o perdiste? No, perdí. Bueno, entonces te voy a dar una paliza porque perdiste y otra paliza porque peleaste. Si eso sucede hoy en día,
lo más probable es que el papá le diga, vamos a llevarte al psicólogo. Ok, pero pausa. Ok, pausa. Cuando tú le dices a un muchachito, si peleas y pierdes, te pego, y si peleas y ganas, te pego, tampoco me estás presentando una gran solución. No, es que yo no estoy O diciendo, sea, no estoy hablando... en ese punto no estoy muy de acuerdo con los viejos padres. No, es que no estoy hablando de que eso sea una solución. Lo que estoy diciendo es la forma en la que afrontaban el problema. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Tienes un problema? Resuelve el problema. Resuelve el problema. Tú tienes que resolver el problema. Habían cosas que evidentemente se podían hacer antes que actualmente no se pueden hacer. Hoy en Venezuela, bueno, en cualquier muchachito de esto, de cualquier barrio, tiene acceso a un arma de fuego. Pero lo que estoy diciendo no es lo que hacían, es la intencionalidad. O sea, tú eres un hombre, estás pequeño, pero eres un hombre. O sea, yo te voy a llevarlo al psicólogo. Ojo, no quiero decir que llevar a un niño al psicólogo sea malo, pero debe ser porque en realidad lo amerite. Pero entonces, si tú vas por la vida teniendo enfrentamientos y toda confrontación que tú tienes, en vez de tú afrontar ese compromiso, en vez de asumir la batalla que tienes delante, entonces tú te vas por la tangente, te vas al psicólogo para que el psicólogo me ayude a superar un trauma. Pero ya va. ¿Por qué vas a convertir todo en un trauma? Bueno, bueno, te estoy interrumpiendo, que creo que ibas a decir No, algo, pero pero dale, te termina tu... ahí sí hay un trauma, porque en realidad, la cuestión es la gravedad del trauma. Es decir, cuando cualquier tipo de situación, conflictiva que un ser humano tiene, genera algún tipo de trauma, solo que no todos los traumas o no todos eso, bueno, quizás la palabra más correcta no sea trauma del todo, pero sí genera como que una marca en la personalidad distintiva del individuo. Y una no sé si esta frase la tenga otra persona, pero yo uso mucho con mis estudiantes. Yo les digo, el ser humano es lo que él hace de sí mismo con lo que ya otros han hecho de él. Es decir, tus padres y el entorno te moldean en un montón de cosas y luego tú ves qué haces con eso que la sociedad, tus padres y el entorno construyeron en ti. Entonces, eso no, quizás el término correcto no sea trauma, pero sí hay una marca de vida ahí que le está generando algo al joven. Y creo que ni llevarlo al psicólogo es del todo la solución, ni que se caiga a golpes cada vez que tiene un problema es la solución. De hecho, un centro educativo no debería ser un sitio donde un niño tenga que estar siendo violentado por otros. Porque también hay que ver hasta qué punto hay cosas que se pueden evitar, porque hay niños que de repente, bueno, sí, el niño tiene cierta actitud un poquito débil y eso ya por naturaleza humana, el niño está más cerca de ser animal de ser un ser humano civilizado, y el niño lo ve débil y dice hay que atacarlo. Y se reúnen 3 y 4 a darle lepe y broma, ¿no? Eso es algo medianamente natural en el niño, pero que sea natural en cuanto a la parte animal no implica que haya que permitirlo. Entonces, yo digo, ahí también hay ciertos problemas de sociedad, porque cuando se acostumbra en una sociedad como la venezolana, que todo es golpe, que todo se soluciona con violencia, que en la parte más íntima de la naturaleza humana, sí, gobierna el más fuerte. Pero cuando ese niño también violento también termina con un trauma, porque ¿qué pasa? Se acostumbra a solucionarlo todo con violencia, después entra en un mundo laboral donde no va a conseguir trabajo con ese tipo de actitudes, con ese tipo de planteamientos, no va a encajar en el sistema que ya existe, que más allá de que nos guste o no, hay un sistema, y él no va a encajar ahí por ser ese tipo de niño violento. Entonces se está creando marcas de vida, para no hablar de trauma o no trauma, pero se está marcando la vida de un individuo para bien o para mal con eso. Sí, El violentado está quedando marcado en su personalidad, de repente va a ser un cobarde, o por otro lado, se convierte en una persona que comienza a buscar de aprender a pelear, de hacer ejercicio. Están ambas vías. Y por otra parte, el violento se acostumbra a que todo se resuelve con violencia, y cuando es un adulto choca con la vida que un tipo que no sabe pelear, que no tiene fuerza ni nada,
lo puede mandar a meter preso por dos, tres cosas, tiene abogados, tiene cosas, y se da cuenta que la vida no es tan sencilla como caerse a puño. O sea, yo no estamos como haciendo apología a esto, ¿no? Y quiero que quede claro. Lo que estamos hablando es que debe enfrentar el problema. Cosa que a veces los viejos padres no hacían de la mejor manera, pero era la intención, que es lo que estoy diciendo. Por lo menos yo he hablado con muchas personas, no voy a mencionar sus nombres, que me dicen, yo aprendí a nadar porque los hermanos míos llegaron, me agarraron, me zumbaron de un puente encima del río allá y yo tuve que aprender a nadar. Esas no son muchas personas, esa es una persona. No, yo conozco varias. Yo sé que tú estás pensando, pero no es Mariano. O sea, hay otras personas. Hay otras personas. Conozco unos que no tuvieron que lanzarlo. Él mismo se metió hasta el mar a donde no le pudiera dar y para poder aprender nada. Lo que quiero decir de esto es que a veces las personas tienen una mala forma de hacer las cosas, no saben hacerlo de la mejor manera, pero tienen la intención de transmitir un conocimiento que a veces más o menos, pero se logra transmitir de alguna manera. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? De que tú no veías la cantidad de niños traumatizados que hay en esta generación, en la generación pasada. No lo veías y tenían los mismos problemas, incluso habían más problemas, porque estos problemas de bullying antes eran más fuertes, porque por lo menos en Estados Unidos allá en Estados Unidos están como en otro nivel de bullying. Pero la cuestión acá es que todo el mundo va a sufrir bullying por una o por otra cosa. Ahora, ¿cuál es en este caso la orientación que pienso yo que debería dar el padre? Afronta el problema. Afronta el problema. No necesariamente debes afrontarlo a los golpes, siempre y cuando no te estén golpeando. Pero hay otras formas de afrontar el problema. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahorita, ¿no? De las minorías. Mira, al que es gordo, lo van a chalequear porque es gordo. Si eres negro, te van a chalequear porque eres negro. Si eres blanco, o sea, te van a chalequear porque eres blanco. En Venezuela, a ti te van a chalequear por lo que sea. O sea, si tú eres flaco, te chalequean por flaco. Pero porque sí, porque no hay por si acaso. Sí, porque no hay por si acaso. O sea, de manera de que tú tienes que estar preparado para afrontar ese tipo de situaciones y no necesariamente, estoy traumado, me voy al psicólogo. No, me parece que se está creando y criando una generación débil. Lo que yo pensaba hace un momento cuando estábamos hablando del asunto sobre el tema del bullying, ¿no? Que salió ahí, llegó. Estoy de acuerdo en el sentido de que no era quizá la mejor manera, pero coincido en que la intención de afrontar el problema es algo que pareciera haberse perdido en muchos sentidos, porque actualmente, yo no sé si ustedes, me imagino que sí han escuchado eso que dicen de que ahorita de hecho hay sketches de graciosos sobre esto, ¿no? Del asunto de que la mujer le dice al hombre, es que yo no quiero que tú me des una solución, yo quiero que tú me escuches. Cuando una mujer le cuenta a un hombre su problema, no es para que lo solucione, porque ustedes a todos le quieren buscar una solución, sino yo lo que quiero es que me escuches. Hay un libro sobre eso. El asunto es que pareciera que en la sociedad en general se ha comenzado a decantar hacia ese sentido tanto hombres como mujeres, al punto de que actualmente mucha gente, se suena trabalengoso. Actualmente hay una cantidad muy grande de personas que prefieren ir a las redes sociales y derramar ahí todo su sufrimiento a que llegues tú y te sientes con él y trates de ayudarlo a salir de su problema. O sea, él prefiere Hay un interés mayor en validar mi emoción. Exacto, validar mi emoción. Ahí está el planteamiento del pastor que dice que la gran mayoría de la gente que va a buscar un consejo, en realidad no está buscando un consejo. Un apoyo. En realidad está buscando un apoyo. Ahora, con el tema de las redes, esto se ha multiplicado muchísimo. ¿Qué pasa entonces aquí? Como para ver el planteamiento en su base. Estos padres que todavía se siguen sintiendo, se siguen pensando niños, ¿cómo se ven afectados por todo esto? Y a la vez, ¿cómo cambia la forma de pensar? ¿Cómo toda esta situación cómo toda esta situación afecta el pensamiento de los nuevos padres? Mira, yo creo que algo muy, muy, muy importante entre lo que Israel decía, por ejemplo,
para volver a tomar el ejemplo de la persona de hace, no sé, quizás 50, 60 años, cuando no había tanta centralización en Caracas. Bueno, ya, yo creo que hablar de 50, 60 habría que hablar de un poco más. Pero ponte tú una persona que vive en un lugar rural, por ejemplo, y salió un día al campo con su hijo, ¿verdad? Sale al campo con su hijo y lleva ¿sabe? El que tiene el tétano, la broma, el machetico lo lleva ahí. Lleva el machetico ahí. Y se cruza con un animal salvaje. Ahí hay dos tipos de actitudes diferentes. Primero tenemos la actitud del padre que debería interponerse entre el animal y el niño. Y tenemos la actitud del niño que debería escudarse detrás del padre porque el padre de por sí ya se está ofreciendo como escudo. ¿Qué pasa cuando esa transición entre niño y padre nunca se hace? Que el niño siempre tiende a huir. El niño no quiere afrontar el problema porque él necesita que alguien afronte el problema por él. El niño necesita una cobertura donde esconderse. Entonces, si no se pasa el switch, se va a esconder tu familia y te vas a esconder tú con tu familia. Nadie va a poder dar la cara. Una retirada táctica. Una retirada. Este atrás de este. Sí, exacto. Se van tapando uno con el otro. Porque, fíjate que es algo... No sé si ustedes han visto Pero una retirada como la de los filisteos, no como la retirada de Campo Carabobo. No, definitivamente una muy mala retirada. El asunto es, no la de Campo Carabobo. La de Campo Carabobo, de verdad que muy buena, muy buena. Hasta... Puntualicen bien. La Príncipe de y Barbastro. Príncipe y Barbastro, sí. El asunto es el siguiente. Yo no sé si ustedes han visto esa publicación que a veces aparece por allí de... Yo no voy a ser el padre o la madre que si mi hijo me dice para comer tal cosa, yo le digo que en la casa hay sopa. Porque yo también quiero comer tal cosa y lo compro. Y sí, es muy chévere. Es más, incluso es posible que de repente hasta cierto punto, y yo no lo critico en todo el aspecto, porque una persona que tenga el dinero y que tenga la facilidad para hacerlo sin que eso estorbe la realidad de su vida, fino, hazlo. El asunto es que estamos obviando la razón por la que se acuña ese dicho de no, que en la casa hay sopa, ¿no? Y es el hecho de que no se quiere gastar más de la cuenta porque un padre trata de ser responsable, una madre trata de ser responsable, es el deber ser, con su economía y sabe que gastar eso es algo innecesario porque en la casa hay comida. Entonces, ¿qué me está mostrando esta persona aquí? En el caso salvando de que tenga la suficiente libertad económica, pero también he visto personas que no tienen la libertad económica publicar el mismo chiste, hacer la misma publicación. Y es que todavía en su mentalidad siente que hay partes de sí mismo que siguen siendo niños y necesita satisfacerlas como las satisfacería un niño. Entonces, cuando eso se cruza con las responsabilidades de padre, es posible que tú, aunque tengas el cargo de padre o de madre, lo vayas a afrontar como lo afrontaría un niño. ¿Cómo lo afrontaría un niño? ¿Huyendo o buscando a alguien por él que pueda resolver el problema? Mira este asunto de las redes sociales que ya no es un tema solamente de la crianza paternal. Esto afecta a casi que la totalidad del sistema humano actualmente. Y es la gente que presume en redes sociales y la gente que envidia el comportamiento de otros en redes sociales. Es decir, ricos siempre ha habido. Pero yo no veía a esos ricos mostrando videos de lo que comían, de dónde viajaban y toda la cosa. Rico siempre ha habido, pero tú no veías tanta opulencia en redes. Y por otra parte, envidioso siempre ha habido, pero si no pueden ver lo que el otro tiene, no pueden envidiarlo. Entonces, Ni puede comentarle la foto. Ni puede comentarle la foto. Entonces, ahorita hay un sistema de idolatría, no necesariamente en el planteamiento teológico, aunque se podría ir hacia allá, pero hay una especie de idolatría con ciertas personas. O sea, yo sigo a fulanito o a fulanita y yo estoy muy al tanto de la vida de fulanito. Ay, ¿de dónde comió fulanito? Tutoriales de vida. Sí, quiero ir a donde comió fulanito. No, ve a donde viajó fulanito. Quiero ir a donde viajó fulanito. Oye, mira este centro comercial por donde ha estado yendo las últimas 2 semanas fulanito. Yo necesito ir a ese centro comercial. Y así sucesivamente, al punto que hoy en día un influencer a veces tiene tanto poder de promoción que ni un modelo, una cosa de esas que, mira, no, ponte el caso
de la película de Spider-Man. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué ponen youtubers y streamers a hacer voces? Mira, más allá de que salga bien o salga mal, lo importante es que eso levantó polémica. Es decir, la película estuvo en boca de todo el mundo porque puso a unos streamers. Cuando termine de salir, todos van a querer ver el trabajo que hicieron los streamers para ver si Sí, estaba bien o sea, estaba mal. sea para criticarlo, sea para apoyarlo, ahí hay venta. Entonces, volviendo al asunto, hay un montón de gente publicando ciertas cosas en redes, algunos lo tendrán realmente, otros de repente publican una vida ficticia, pero hay otros que sí lo tendrán. El asunto es que están un montón de pobres, de personas que no tienen los recursos para vivir de esa manera, pero deseando poder hacerlo. Entonces tú tienes a un niño que de repente, cuando yo tenía 10 años, hace un ratico, hace 17 años, yo podía de repente querer algo, qué sé yo vi una propaganda en televisión de un carro y yo lo quería. Pero no es lo mismo tú ver la propaganda en la televisión del carro a tú ver 5 niños que los padres están publicando en redes sociales que fulanito tiene tal carro. Y entonces tú ves después que en no sé dónde están haciendo una rifa regalando el carro. Y tú ves el poco gente compártelo con 5 amigos que no sé qué broma, qué tal. Y muchos niños tienen acceso a eso. Entonces no es tan fácil para el padre controlar al niño que veía la propaganda del carro en la televisión a controlar al niño que está viendo un montón de gente haciéndole publicidad a eso y asegurándose de que te guste. No es nada más de que lo ves en televisión. Ahora te hacen el unboxing, ahora te hacen la prueba de la cuestión, te muestran 5 formas de jugar con el carro y tienes un montón de contenido que ya el niño está saturado y por más que el padre, o sea, evidentemente hay formas de quitarle el teléfono y toda la cosa, pero eso serían otros problemas más de la adicción a la tecnología que creo que si nos metemos por ahí no volvemos en este podcast al tema de los padres. Pero imagínate el nivel de dificultad también al que se están afrontando los nuevos padres y no tienen herramientas para nada, porque ese es el otro tema. O sea, tienen problemas quizás en algunos aspectos y de repente los padres anteriores se puedan sentir ofendidos, pero es posible, estoy casi seguro que los nuevos padres tienen más dificultades que los padres anteriores. ¿Por qué? Porque tienen que luchar por sus hijos, tienen que luchar por sus hijos contra la tecnología. Es decir, el padre necesita la tecnología porque si cría un hijo sin tecnología, no va a poder ese niño enfrentarse a una realidad llena de tecnología. Pero por otra parte, si el padre deja la totalidad de la crianza abierta a la tecnología, no puede luego controlar a su hijo. Entonces surge ese gran problema y ahí está el asunto. ¿Qué piensan los nuevos padres con respecto a la tecnología y cómo están llevando eso unos niños que están criando? Unos niños que ya por lo menos mi generación nace, ya es lo que se llama tecnológicamente despierta. O sea, son... Tecnonativa. Bueno, sí, pero es lo mismo. Mi generación ya era, estos padres tienen son tecnoactivos, tecnonativos. Estos padres tecnonativos con unos niños el doble o el triple de tecnonativos. O sea, si estos vivían en las periferias de la tecnología, estos niños están haciendo en el centro de la tecnología. ¿Cómo afrontan esto? ¿Qué piensan estos nuevos padres o qué pueden pensar en estas situaciones cuando no tienen herramientas para librar a sus hijos de la tecnología por un motivo fundamental? Y es que la tecnología en gran medida fue el escape de la generación anterior. Mira, antes de pasarle a Israel, que quiere decir algo ahí. Hace rato creo que se los comenté, estaba antes fuera de cámara. Estábamos conversando sobre el tema de algo que pasó aquí en Venezuela. O sea, es una realidad. Y no soy mucho de meterme con estos temas de gobernanza y estas cosas, pero hay un ejemplo de verdad muy, muy bueno con respecto a esto. Y es lo que pasó aquí en Venezuela con el tema de las expropiaciones. ¿A qué voy? Habían un montón de personas que estaban en el más bajo escalafón de una empresa y decían, esto está mal por culpa del dueño que no sabe cómo gerenciar. Igualmente como muchos de nuestra generación decían, mi papá no sabe lo que está haciendo. Yo cuando sea padre, yo voy a saber cómo se hace. O sea, yo es el que yo voy a hacer las cosas como realmente se deben, porque mi papá no sabe, yo soy el que sé.
Estas personas, al momento cuando se hacen las expropiaciones, estos empleados, en muchos casos, se le dio la administración de grandes empresas a estos empleados. No duraron las empresas un año y la que más duró habrá durado 1 año y medio, 2 años. Actualmente no sirven para nada. Murieron, esas empresas se fueron, pero mal. Que de cuando mucho quedará la estructura. Porque hasta la parte interna de la logística y la maquinaria, todo eso, en la mayoría de los casos, o lo vendieron o se lo robaron. ¿Por qué pasó esto? Una serie de personas creían, porque sentían que los que estaban arriba de ellos lo estaban haciendo mal, y ellos creían que ellos conocían la manera correcta de hacerlo. Esta generación, que actualmente se están convirtiendo en los nuevos padres, vienen de una generación, como tú dices, que su escape fue la tecnología. Vienen de una generación que prácticamente sintió que lo que los padres habían hecho casi, no voy a decir todos, porque por lo menos en el caso de nosotros yo no considero que todo lo que hayan hecho mis padres estuvo mal, pero hay muchos que sí lo consideran. Hay muchos que sí lo consideran porque de alguna manera nuestra generación es la generación que rompe un poquito más marcado, porque toda la generación han roto un poco el molde del anterior. Pero nuestra generación quizás es una de las que rompe más abiertamente ese molde con respecto a la generación anterior. Y posiblemente esta generación que venga haga lo mismo exponencialmente y así sucesivamente. Ahora, el asunto está en que, ellos creían que sabían, pero cuando se enfrentan al real trabajo que lleva ser un padre, se dan cuenta que siguen siendo niños y van a querer asumirlo con la misma mentalidad que cuando tenían 10 años y creían que sabían mejor que sus padres lo que sus padres tenían que hacer. Entonces, llevan esas ideas a cabo, se dan cuenta que no les sirven para nada, pero están pero muy adelantados para poder echarse hacia atrás. Porque a diferencia de un juego, a diferencia de la tecnología, la vida de un niño que están criando, no pueden darle un rewind y comenzamos de nuevo. Ya los están criando. Fíjate algo, parte de lo que mi planteamiento original respecto a la poca tolerancia a la adversión que tienen las personas de esta generación es que no pueden criar, porque para tú criar tú necesitas enseñar, y tú vas a enseñar precisamente lo que tú sabes, lo que tú crees. Y en el primer programa que hicimos, creo que fue el 7, FDM 7, que estábamos hablando, que tocamos el tema de Camilo, de Baluna, respecto a lo que es la crianza desde el punto de vista de la dirección que debe dar el padre. La mayoría de los jóvenes a los que tú les haces una pregunta respecto a cualquiera de los tópicos no tienen un criterio propio respecto a nada. Tú les preguntas respecto al aborto, no sabe, no responde, ven a los demás, qué piensan los demás. Y bueno, yo hoy precisamente, lamentablemente no recuerdo. Sí te responden, pero parece que respondieran sin pensar. O sea, te dan una respuesta que no es de un criterio propio. Simplemente, como no tienen argumentos y no quieren tener argumentos porque no les interesa, para tener un criterio propio, se dejan llevar por la corriente, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar contra la corriente. Porque hoy decir en el siglo XXI, año 2023, que tú eres pro vida, que tú estás en contra del aborto, eso es prácticamente una locura. Y al punto que la ONU está promoviendo estas cosas. O sea, esto no es una cuestión de que... No, esto se está promoviendo desde los más altos niveles de gobernanza a nivel mundial. Entonces, tú decir que tú no eres, porque tú eres pro vida, parece una locura. Yo lamentablemente no recuerdo dónde lo vi, pero hoy vi un video de un hombre... hacía una entrevista a 2 personas, a un hombre y una mujer. Y le decía a la mujer, ¿tú tendrías una relación con una persona trans? Y ella decía, no, yo sí. Y le preguntan al muchacho y el tipo está buscando de dar una respuesta que no sea ofensiva, pero al final dice, bueno, no sé, lo que pasa es que... O sea, brother. ¿No? No. O sea, no. Y no, o sea, dice ya Punto. no. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo. O sea, eso no ni siquiera necesita pensarse. Es una respuesta automática, inmediata, que tú debes dar, porque él está buscando la forma de no ser ofensivo con las personas. Pero ya va, pregunta así como para estar seguro. ¿Eso lo dices tú o lo dice tu fobia? Ah, claro, no, sí, eso seguramente es mi fobia, aunque deberíamos buscar un diccionario, ¿no? Ya que aquí nos dedicamos a educar. Los diccionarios están desfasados.
Pero bueno, nosotros como estamos desfasados también y nos dedicamos aquí a instruir al pueblo. Igual el mundo se va a acabar. Cónchale, te voy a tener que instruir a ti también. Escucha, la broma es que vamos a tener que buscar un diccionario para explicarle a la gente qué significa fobia. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que inventarnos ahora lo que sería la heterofobia. Porque todo es una fobia. Entonces, o sea, sí. Y puntualmente, la heterofobia sí es real. Oh, Porque uy. a diferencia de las otras pseudofobias, donde no existe tal miedo, ellos sí temen y por eso atacan. Sí, y claro, no vamos a entrar puntualmente en ese tema porque estamos hablando ahora de la cuestión de los niños. Sadiel mencionaba de los padres. Sadiel mencionaba algo importante, ¿no? Que no sé si no fue tú o tú que habló Sadiel, que habló de la generación pasada, tuvo un escape hacia la tecnología. Ok. Fíjate esto. En Venezuela, voy a hablar puntualmente de Venezuela porque desconozco cómo esto afecta a otros países. Seguramente en otros países afecta de manera distinta. Pero right now en Venezuela, el PlayStation salvó a mucha gente de ser delincuente. A mucha gente salvó de ser delincuente. ¿Por qué? Porque gran parte de la población, los papás no lo dejaban salir de la casa y les daban un PlayStation. Mátate con el PlayStation. Eso tuvo otras repercusiones negativas de las que no vamos a hablar ahorita. But tuvo un efecto positivo, a lo menos en la población venezolana, y es que mientras los chamos estaban jugando PlayStation, no podían estar fumando droga, bueno, ya después que crecieron, hicieron con su vida lo que quisieron. Pero aunque muchos de ellos entran en cuestiones de drogas y esto, no son delincuentes, que hay una salvedad allí. Chetos en LOL. Ah, bueno, pero ya, Que es otro problema, pero no vamos a hablar de eso hoy. y perdiendo en FIFA, pero bueno. Eso. Lo que quiero decir es que ese escape hacia la tecnología, en realidad fue un escape que evitó que muchos de esos muchachos fueran delincuentes. Ahora, no fueron delincuentes, pero ahora tienes otro problema. Te creaste una forma de pensar virtualizada en la que no están capacitados muchos de ellos para afrontar los problemas de la vida real. Y tú ves hoy en día, muchachos de 19, de 20 años, que su mente es de 12, de 13, 14 años. No le saben a los problemas reales. No pueden enfrentar a la vida real y lamentablemente cuando van y se enfrentan a un problema, automáticamente, no, yo necesito el psicólogo. No, me trauman. No, estoy en depresión. Yo no digo que no estés en depresión. La mayoría de las personas en el mundo están en depresión. El problema es que tú tienes que vivir aún con esa depresión. Tú tienes que salir adelante aún con esa depresión. Y recuerdo que en la universidad tuve una discusión fuerte con una querida amiga, pero de todas maneras, porque ella propone un planteamiento, un nuevo diseño familiar con el que yo estoy totalmente en contra. Pero ella lo hacía desde una manera soberbia. ¿Qué dijo tu amiga, Pave? Mira, la innombrable. Nómbrala. No. Sí. La innombrable me dijo que ella quería tener un niño, pero que no quería el padre. O sea, todavía no había conseguido el padre. Todavía pero no. ya tenía planificado tener un hijo para dejar al padre. Todavía no había tenido la relación. Ella quería un niño. Ella no quería un hombre que estuviera en su vida. Ella solamente quería el niño. Yo le dije, mira, si estuviera en mi poder, tú ya estarías presa. Para evitar que tú en algún momento lograses el cometido que te estás planificando. El psicólogo que le quitaste al deprimido. Pónselo a ella. Pónselo a ella porque... está diciendo puntualmente, no sé qué le dijiste tú, pero está planteando, yo quiero, o sea, si tú lo traduciéndolo al castellano, ya está diciendo, yo quiero destruir la vida de un niño. Exactamente, eso fue lo que yo le dije. Diga, no, pero es que yo tengo derecho a tener un hijo, y él tiene derecho a tener un padre. Pausa. Ella no tiene derecho a tener un hijo. El niño sí tiene derecho a tener un padre. Ella no tiene derecho a tener un hijo. Ella tiene la potencia de tener un hijo y una vez que lo tiene la obligación de criarlo. De todas maneras, el derecho en este caso es el niño. Él tiene un derecho a la vida, exactamente. Ser criado bien, derecho a tener su padre y a su madre, pero que una mujer tiene derecho a tener un niño es el mismo argumento con el que quieren llegar las familias homoparentales a decir no tenemos derecho a la crianza. ¿Cuál derecho? O sea, ¿por qué tienes derecho a tener algo que no puedes crear solo?
O sea, una familia homoparental no puede crear un niño y por lo cual yo asumo no tiene derecho. O sea, puede tener legalidad en algún sitio, pero derecho no. Igualmente, una mujer sola no puede asumir que tiene derecho a tener un niño. ¿Por qué? Porque un niño es el producto de la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, el derecho es compartido. Dos personas tienen un derecho Para tú a tener tener un hijo. derecho sobre la vida de alguien más, me está hablando casi que de esclavismo. Y vamos a aclarar esto porque seguramente va a salir alguna persona con el pelo verde o morado a decir, o los dos, pues de repente el pelo morado y las axilas verdes. O sea, puede Harley ser... Quinn. Una Harley Quinn, claro, única y esta. Vamos a aclarar algo aquí. No estamos hablando de que una mujer no pueda criar solo a un niño, aunque yo creo que no debería. Pero no estoy diciendo que no se puede hacer. Hay casos en los que la otra persona muere, son disfuncionales las parejas, cosa de la que no vamos a hablar en este preciso momento, pero sí vamos a hablar de ese nuevo diseño familiar en el que intencionadamente las personas ya están yendo con la intención de no formar una familia, pero sí de tener hijos. Y tenemos un video por allí que vamos a colocar de un caso que pasó, no recuerdo si es en Estados Unidos o Canadá, está en inglés, de manera que lean los subtítulos que están allí, pero... O sea, vean el video, analicen lo que Pero, está pasando mira, ya, allí. antes de que te lances para allá, ve que también ahí, y vuelvo, que casi todo esto siempre te vamos a rastrear su origen a la generación anterior. Y no quiero como estar constantemente tirándole hate a la generación anterior, pero ve esto, ¿por qué muchas de esas mujeres, porque son puntualmente mujeres, las que quieren como que tener hijos y no estar esperando por un hombre? Pero en muchos casos es porque sus padres la abandonaron. O sea, en la generación anterior era generalmente el hombre el que dejaba a la mujer que resolviera en muchas familias con los hijos. Entonces, ¿qué están analizando en parte estas nuevas madres? Están diciendo, mira, para yo tener que calarme lo que se caló mi mamá, prefiero ya desde el inicio comenzar ya en mi planificación. nada de nadie. En mi planificación familiar voy sola desde el inicio y no estoy esperando nada de él. O sea, eso también hay que tenerlo en Que no cuenta. esté bien, pero con las premisas que tiene, es una conclusión bastante lógica. Exacto. No digo que esté bien, pero hay un origen de ese pensamiento. No es que ella llegó, agarró una Mary Jane ahí poderosa y dijo, voy a planificar mi vida, nada más me falta sacarle dos. Y después empezó a escribir. No, pueden haber motivos lógicos dentro de su problemática, no lógicos en sí mismos, sino dentro de su problemática, que la llevan a decir, yo lo que quiero para mi vida es esto, para evitar todo lo demás. Sí, no, entiendo el punto, ¿no? Y lleva bastante realidad en eso. Pero, y volvemos al punto, es la forma en la que están afrontando los problemas. O sea, están huyendo del problema, no están afrontando el problema, están huyendo siempre del problema. Y eso nos está llevando a este tipo de situaciones. Vamos con el video. You're a boy, right? No, I'm a girl. Who told you you're a girl? Mommy, When did she tell you you were a girl? 'cause I love girls. Oh, I see. So mommy told you you were a girl? Uh-huh. Does mommy do anything else like with a girl with you? Mm-hmm. Like what? Like kisses. What does she do? She do put them on me. She puts dresses on you? Oh, wow. And what else does she do? She buys my headbands Uh-huh. and she get me hair clips, Oh, hair clips? Okay. What else? some microphones, What else? like a skeleton. Does she do anything with your fingers? Yeah, What? she paints my nails. Why does she do that? 'Cause I love my nail polish. Oh. So mommy puts you in a dress and puts nail polish on you? And what does mommy tell you? She tells me I'm a girl. Oh, okay. Do you think you're a girl? Uh-huh. You do? Is that why you wear this, so that you can have long hair? Okay. Oh, you're a boy. A ver, para no redundar mucho, porque de alguna manera esto es parte de lo que hemos hablado. El psicólogo que le quitaste al otro deprimido. A esta. No, es que el asunto está tan
tan guardia, fuerte. no, que ya estamos hablando de un tema ya psicólogo psiquiátrico. Sí, no, que está tan fuerte el tema que estos son cosas que el problema no es tanto el problema en sí mismo, sino que la sociedad respalda este tipo de... La sociedad actual respalda este tipo de comportamientos. Ya va. Sociedad ahí es sinónimo de sistema, porque no Sí, es un sí, sí, el tema, sistema, el no es un sistema. tema mayoritario. No, pero se Es quiere un- hacer ver como es tal. un tema de liderazgo. Porque, por ejemplo, estos temas, cuando tú ves cuál es la totalidad de personas que apoyan el sistema arcoíris en el mundo, no te llega ni a un 50%. No llega, no No llega. te llega, yo creo que no te llega ni a un 20%. Y eso contando con las personas que no lo son, No te- pero que los Ajá, apoyan. no te llega un 20% contando con que tienen toda la maquinaria del Estado detrás de ellos. O sea, que si estamos hablando de que fuera un crecimiento orgánico, no te llegan al 5% de la población. Mira, yo creo que una de las mejores maneras de describir este asunto es la enajenación de la realidad que se ha venido fabricando, que se ha venido haciendo a través de los años, que ha llevado a muchas personas a pensar, por ejemplo, que un niño como este es su juguete. Está tan enajenada de la realidad que le dice, no, bueno, bueno, el tipo le pregunta, ¿no? El papá le pregunta, ah, pero ¿quién te dijo que tú eres una niña? Mi mamá. ¿Por qué? Porque me gustan las niñas. O sea, de por sí, vamos mal. Está mal, pero el asunto es que hasta qué punto esa enajenación de la realidad le permite a una persona tratar de jugar con la vida de otra para hacer de ella lo que tú quieres que sea, porque hay dos discursos que son contrarios en sí mismos, pero que los dos los utilizan. Uno es una famosa libertad que ellos pretenden hablar de libertad de escogencia siempre y cuando estés dentro del margen de lo que ellos quieren. Mira, no te extrañe que si el fin del mundo no llega pronto, que lo más probable es que sí. No, esto... Sí, está seguro. Todas las fuentes indican que el fin Sí, del sí, mundo no, ya, eso- ya está encima. le Pero falta si no, nadita. pero si no llegara pronto, no te extrañe que por cosas como esta, a la larga, hayan guerras y haya todo ese tipo de cosas, porque cuando tú analizas la historia de la humanidad, tú te das cuenta cómo han habido tantos conflictos por los sistemas queriendo imponer cosas que iban en contra de la mayoría, pero que dos o tres lo querían. Mira el sistema romano. Roma, quizás la potencia más grande que ha existido en cuanto a lo que logró con lo que tenía y el tiempo que duró. Ahora, Roma comienza a exigirle a los bárbaros unas cosas ya demasiado exageradas. Mira, peleen nuestras guerras, hagan toda broma, nosotros vamos a estar descansando aquí. Llegó un punto donde los bárbaros dicen, bueno, mira, esto se resuelve a palazo. Vámonos para Roma y esa Roma hay que saquearla hasta que no quede nada. Y ataque tras ataque tras ataque hasta que el imperio romano de Occidente culmina. Pero ¿a qué se debió todo esto? A un sistema imponiendo un montón de cosas. Entonces, la actualidad está llevando a separar la totalidad de la raza humana entre los que aceptan un sistema y los que están en contra. Y Dos hay facciones. algo importante allí. Ya Hay va, algo- ya va. Dos facciones que, déjame terminar, vale. Mira, pues. Dos facciones que en este caso inevitablemente llegan al conflicto. ¿Por qué? Porque las ideas son contrarias y lo más importante, incompatibles, no pueden coexistir. Es decir, si esa madre y ese padre no pueden coexistir. O sea, uno quiere que su hijo sea un ser humano normal y la otra quiere que su hijo sea una Barbie girl. Es decir, que sea lo que ella quiere ser. Porque Pero no lo que ni quiere siquiera- ser el no niño, lo que quiere ser el niño, lo que ella quiere ser. Porque es que en realidad la Barbie girl te dice, sé lo que quiere hacer, pero en realidad la Barbie girl era lo que quería el dueño. Porque el dueño le compraba el trajecito nuevo, le compraba la coronita, le compraba el bolsito. En realidad, él diseñaba la Barbie. Lo mismo pasa aquí. O sea, la mujer quiere diseñar al niño como a ella le gusta. Yo quiero que seas una niña, te pinto las uñas. Total, yo soy tu mamá, yo tengo la autoridad. Lo que me gustan las niñas, a las niñas les gustan las niñas. Eso. O sea, fíjate esto, ¿no? Aquí voy, ¿cómo es que? Le voy a pedir prestada la palabra, la demagogia a estos predicadores fantasiosos. Yo voy a desatar un código aquí. Eso. Yo voy a desatar un código
Y es que estas personas que hoy en día están pidiendo tolerancia, esas personas no son tolerantes. Para nada son tolerantes. De hecho, la historia comprueba que no son tolerantes. Porque la Biblia habla de una ciudad llamada Sodoma, donde existía este tipo de comportamiento, y este tipo de comportamiento era el comportamiento generalizado de la sociedad. La mayoría de las personas tenía este comportamiento. Y tú sabes lo que este tipo de personas hicieron cuando personas que no compartían su forma de ser llegaron a esa ciudad. Bueno, trataron de violarlos y trataron de acostarse con ellos. Ahora, mi sabio abuelo... Hay cierto riesgo en usar esa palabra. Bueno, no, I don't know that, so... De violentar. Mi sabio abuelo dijo una cosa y él dijo, mira, ve, estas personas ahora son una minoría. Como son una minoría, están exigiendo desde el despoder. Pero si ellos tuviesen el poder, no exigen, toman por la fuerza, porque es la actitud que tú ves en esas personas. Entonces, si esas personas estuvieran en un estado de que ellos fuesen la mayoría de la población, forzaran a los que no están de acuerdo con ellos a ser como ellos por la fuerza. No tengo ninguna prueba de esto, pero tampoco tengo ninguna duda. Bueno, yo diría que no se tienen pruebas literales porque no ha pasado. Pero, prueba número 1. Estamos cerca del fin del mundo. Y aunque esa prueba pueda ser no tan seria, es importante en realidad dentro del planteamiento teológico. Pero yéndonos a un planteamiento no teológico, la evidencia está en la forma en que se ha actuado a lo largo de la historia y cómo las personas con conductas que originalmente eran consideradas aberrantes, por ejemplo, si eran un grupo de viejos que tenían esta conducta, buscaban unos jóvenes, esclavos, los forzaban. O sea, en realidad sí se ha visto a lo largo de la historia. Y claro, cualquiera podría decir que los heteros también forzan. forzadores hay en todos lados, ¿no? Pero en ese aspecto, estas personas actúan de una forma muy distinta Hay un doble force, se pudiera decir. Y aquí hay otro motivo, y es que la gran mayoría de este conglomerado están constituidos por los débiles de la sociedad. Y cuando hablamos de los débiles de la sociedad, los podemos separar en dos grupos. Gente que son débiles por su debilidad misma, por su naturaleza, y gente que son débiles por incapaces. Por ejemplo, el hombre que es capaz de conquistar a una mujer muy difícilmente realiza una actividad forzada. ¿Quién realiza la actividad forzada? A menos que esté mal de la cabeza. A menos que esté mal de la cabeza. Pero generalmente, ¿quién realiza la actividad forzada? El débil. El débil que no puede obtener eso de otra manera, necesita utilizar, y cuando digo débil, no es débil en fuerza. Porque por débil que sea en fuerza, un hombre suele tener una alta capacidad de fuerza. Entonces, este mismo grupo de personas que componen ese conglomerado son más o menos el mismo grupo de personas que trabaja en esa otra compañía. Entonces, estas personas actúan desde abajo porque, como decía hace un momento, porque no tienen cómo hacerlo con violencia. Pero si esta gente tuviera como actuar con violencia, creo que hay bastantes planteamientos históricos y lógicos que te dicen que lo harían. De por sí tenemos un planteamiento básico de que el ser humano, independientemente de lo que sea, casi siempre que ha podido, ha tomado lo que ha querido por la fuerza. Sí, basta con ver las marchas. A eso. Basta con ver las marchas. O sea, ellos exigen respeto, pero basta con que tú veas una marcha de este tipo de comunidad para que tú veas la forma en la que se expresa. Sadiel tenía un planteamiento acerca de los tipos de familia que él cree, de los tipos de padre que él cree que existen. Pero independientemente cuál sea ese tipo de planteamiento, todos los padres actualmente tienen un reto. ¿Se unen a la marea o se oponen a la marea? Una de las dos. Una evidentemente es más fácil que la otra. Y una evidentemente requiere más fuerza, mayor valentía, mayor audacia e incluso jugarse la libertad, porque en algunos países ya están condenando a prisión a personas por el hecho de pensar y enseñar de una forma distinta a lo que están dictando las élites del mundo actualmente. Mira, Sadiel, si tú tuvieras que, en este planteamiento de los nuevos tipos de familia y los nuevos diseños familiares,
¿cuáles serían esos enemigos que tienen que vencer los nuevos padres si ellos quisieran salir bien librados de la crianza, que es un reto? Están enfrentando un reto, pero ese reto tiene dificultades. Como decía Israel al inicio, son incapaces de vencer la adversidad. Pero ¿cuáles son esas adversidades? Y por qué no sé si tú quieres plantear algunas formas que tú recomiendas de que los venzan, o solo por lo menos plantear cuáles serían esos enemigos, como para englobar de alguna manera todo lo que hemos ido planteando punto por punto. ¿Dónde tú ves que están los mayores problemas? Porque quizás no podamos mencionar todos, pero ¿dónde están los mayores problemas que afrontan los nuevos Mira, padres? para mí, quizá, no sé si el principal, pero si no es el principal, está muy cerca. Y es Vencer primero que cualquier otra cosa. Vencer la frontera. Vencer la frontera imaginaria que se ha dibujado. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto cuando se llega al experimento con los insectos, en los que agarran un insecto que está en un pedacito de algo y le marcan con un marcador, le hacen un círculo. Y entonces él comienza a dar vuelta. En su percepción, aunque realmente allí no hay una frontera, para él la hay. Y no sale de lo que está marcado. Yo creo que la opinión pública actualmente está ejerciendo un peso tremendo en el cual tú necesitas obligatoriamente, si no quieres ser señalado, necesitas entrar en ciertos márgenes. Ciertos márgenes que tienen cierta... Estoy usando mucho la palabra cierto, pero es que sí tienen algún parecido con la verdad. Es decir, se te plantea una serie de cosas que no necesariamente son ciertas, pero que parecen serlo. Entonces, el nuevo padre se ve en la obligación, como decía Israel ahorita, o de enfrentarse al sistema o de unirse al sistema. El problema está en que si te enfrentas al sistema para poder salir de ese margen y ver la situación desde afuera, porque para mí ese es el segundo punto, porque tú sales del margen de lo que te dicen que es lo correcto, porque las redes, como dijimos, las redes sociales, la opinión de los expertos, que ahorita salen 2-3 personas con un planteamiento diferente a la que han tenido ya miles de personas que se han dedicado a esto a lo largo de los años, y ahora ellos son los nuevos expertos y son los que verdaderamente saben. Te dicen un montón de cosas, pero ok, fíjate que, imagínate que te venciste el miedo de salir del conglomerado. Venciste el miedo de no ser como se te está enseñando actualmente que seas. Vences eso y ahora tienes que ver la situación desde afuera. Vas a tener un nuevo punto de vista, pero para mí el segundo reto, porque el primer enemigo sigue siendo la opinión pública, pero el segundo reto para mí es generar un criterio propio. ¿Por qué? Porque actualmente hay mucha falta de criterio a la hora. Porque fíjate que, y aquí voy a mezclar un poco lo que Israel estaba diciendo ahorita, de que yo tengo un concepto que es lo que les estaba mencionando hace un rato, atrás de cámaras, del asunto de cómo yo divido, ¿no?, a los nuevos tipos de padres. Para mí hay 2 de esos tipos de los que vamos a hablar en un momento. 2 de esos tipos que no tienen criterio y que se han dejado influenciar. Unos por la generación anterior para tomar todo lo que ellos hicieron y darlo como palabra santa. Y otros que han tomado toda la información actual para darlo como palabra santa. No tienen criterio, por ende son robots. Unos son robots de lo antiguo, otros son robots de lo nuevo, pero los 2 son robots. Entonces, segundo punto, generar un criterio propio. Pero para generar ese criterio propio necesitas salir del conglomerado, o al menos sales del conglomerado porque ya estás comenzando a generar ese criterio propio. Entonces, vuelvo. Para mí lo más complicado actualmente, la opinión pública. La opinión pública, y con esto me refiero a la opinión pública que está en las redes. Porque si tú sales a la calle caminando, la mayoría de las personas, y incluso ni siquiera vas a tratar de ejercer algún tipo de injerencia sobre tu vida. En la calle, en físico. Pero en las redes, que es actualmente la vida paralela de la mayoría de las personas, en las redes sí vas a tener un mundo que está muy dispuesto a juzgarte, bien sea por lo que hagas que a ellos le consideran que está bien, o por lo que consideran ellos que haces que esté mal. Entonces, la opinión pública para mí es el enemigo a vencer actualmente. La opinión pública, si tú logras vencer lo de la opinión pública y no te importa lo que digan ellos, sino te importa lo que generas después de procesar la información bajo un criterio que ya has desarrollado, entonces ya has ganado la mitad del combate. Para mí. Ahora, para tomar de una vez el hilo de lo que Israel decía. ¿Sí respondo con eso a tu pregunta o quisieras? Bueno, no, está bien, está bien. Planteaste uno, pues.
Porque es que para mí ese un engloba... enemigo central como que trata de englobar Para mí casi la todo se totalidad. engloba allí. Para mí casi todo termina allí en la opinión pública. Porque lo que la mayoría de la gente hace es soltar opiniones. De hecho, nosotros ahorita estamos soltando una opinión bastante fuera de lo político, bastante fuera de lo común. Pero estamos Ni soltando una siquiera del opinión. todo, digamos bastante De fuera lo común en las redes. de de lo políticamente correcto hacia la tendencia izquierda. Porque de alguna manera nuestra opinión, aunque no es del todo friendly con la derecha, porque la derecha también tiene Sí, muchos tiene problemas, porque gran parte Pero es más conservadora. de lo que se conoce como la crianza antigua, a la que también hemos atacado un poquito, es derecha, pero de alguna manera al atacar a la nueva crianza, de alguna manera, los que están en contra de la nueva crianza dicen, estos son de los míos. O sea, Sí. que no hay forma tú tampoco, no hay forma ni es la idea, ser enemigo de todo el mundo. Pero de alguna manera, casi que cualquier discurso que tú hagas, ya hay gente pensando de esa manera en algún aspecto. Entonces, no es que vamos en contra de todo el sistema, vamos en contra De lo que creemos que está mal. del establishment conocido, porque en realidad no sabemos qué hay detrás de todo eso, porque detrás de todo esto podría estar la derecha creando un enemigo en la izquierda atacable. O sea, estoy poniéndome muy conspiranoico, ¿no? Sí, pero podría pasar, Pero todo podría eso ser. podría estar pasando. Entonces, en realidad, el planteamiento es lo que consideramos correcto, independientemente de a quién está afectando, porque el asunto es ese, ¿qué es lo correcto? Y una vez que creemos que algo es correcto, lo defendemos, independientemente de a quién esté golpeando. Si hubiera que personificar, tendríamos que decir que lo que aquí en Venezuela antes eran los grandes cacaos, pero a nivel mundial. Eso. Ahí, ahora. En cuanto... ¿Tú querías decir algo? Ok. No, En- mencionaste los grandes en- cacao y... En cuanto a... No, lo dejamos hasta ahí. En cuanto a ¿qué piensan los nuevos padres? Yo he generado un concepto a través de estos 3 capítulos que hemos estado hablando. Yo he generado un concepto que quiero compartirlo con ustedes. Para mí yo los divido a los nuevos padres en tres tipos. Como dije hace un momento, los divido en 3 tipos. El primer tipo, vamos a hablar de atrás hacia adelante. El primer tipo es el padre que se queda completamente con todo lo que se hacía en la crianza anterior. No porque crea necesariamente que está bien, sino porque nunca fue capaz de generar un criterio propio sobre lo que estaba pasando con él mismo, y aunque no podía entender por qué sus padres hacían las cosas, le pareció el típico caso de a mí me criaron así y funcionó, yo lo voy a hacer con mi hijo. No, y aquí, aunque la acción puede ser muy parecida a la acción de otros, la intención para mí es el problema, que la intención está en lo voy a hacer porque conmigo funcionó, no en lo voy a hacer porque según mis análisis creo que funciona. Primer caso. ¿Vas a decir algo sobre...? No, estoy Ok. preparándome porque supongo que cada quien va a dar su Sí, conclusión. claro, esa es la idea. Entonces, para mí esos serían los que se quedan con la parte conservadora, pero en su totalidad, con todo, se quedan con todo lo anterior. Para mí no está bien. Para mí no está bien el que se queda con todo lo anterior solo porque sí. Tendríamos el segundo grupo, que para mí el segundo grupo es el que trata de, con un criterio, sí tiene un criterio, por las cosas que pasó, algunas cosas de repente sus padres lo castigaron por esto y dijo, bueno, esto me lo merezco. De repente lo castigaron por otra cosa y dijo, no, en esto creo que no tienen razón. De repente le hicieron algo con él y, o sea, fue tomando entre poco y poco y decía, mira, esto me sirve, esto no me sirve, esto me parece que es correcto, esto me parece que no es correcto, y fue generando un criterio. Un criterio que no va a tomar todo lo de la crianza anterior, pero sí va a tomar aquellas cosas que considera que están bien. Porque el gran problema aquí es que muchos han dejado todo aquello. Entonces, no está bien tomar todo aquello, pero tampoco está bien dejarlo todo. Entonces dice, hay algunas cosas de aquí que puedo tomar, me son útiles. Para mí, bastantes. Hay muchas cosas de la crianza anterior que son muy útiles, porque por algo el ser humano tiene 6.000 años y ha habido mucho progreso en estos 6.000 años. Entonces, pero no nada más toma eso, sino que dice, hay cosas en esta nueva generación, el aprendizaje en las redes, el aprendizaje de la tecnología, el entender que este mundo se está llevando cada vez más hacia esto y que necesito aprender a manejar estas cosas porque son útiles para el futuro, y dice, tomo la mitad de esto que está aquí de la anterior crianza, pero también tomo algunas cosas que me son útiles, porque no todo lo que se está enseñando ahorita es malo.
Entonces dice, tomo algunas cosas de esta, pero lo hago basado en un criterio. Lo hago basado en lo que yo, no necesariamente el criterio de él va a estar completamente bien, pero tiene un criterio. Tiene un criterio propio. Para mí, el punto fundamental es tener un criterio propio. Segundo tipo. Y el tercer grupo es lo mismo que esto, pero más barato. Lo mismo que los que tomaron todo de la crianza anterior. Ahora ellos tampoco tienen un criterio y entonces necesitan tomar a los tutoriales de vida que existen en internet. Porque ahorita en internet existe un tutorial para todo. Todo. Para ser padre, para todo. Entonces, yo no tengo un criterio mío, pero asumo esta falacia de que la mayoría siempre tiene la razón. Entonces, no son mayoría, pero se hacen pasar por mayoría. En las redes lo son. Entonces, yo creo que así como ellos dicen está bien y no necesariamente siempre están completamente de acuerdo al principio en eso, pero como no tienen un criterio, pueden decir de lejos, yo no siento que esté todo bien, pero no sé, lo voy a hacer. Entonces tenemos por un lado a aquellos que tomaron toda la crianza anterior, tenemos a los que tomaron toda la nueva crianza, están en polos opuestos, para mí ninguno de los dos es bueno, y tenemos unos que se paran en el medio y dicen, tomo algunas cosas de aquí, tomo algunas cosas de acá porque creo que me son útiles estas y estas otras, ¿no? Entonces tenemos esos tres grupos. Para mí, de plano, yo digo, el mejor grupo es el del medio. Para mí, ¿qué piensan los que están completamente tomando lo de los nuevos? Piensan que de esa manera van a ser mejores que sus padres casi siempre en el lado de poner a sus padres como el polo negativo. Ellos piensan que ellos van a poder superar a sus padres porque sus padres fueron malos. Están los que toman todo lo de sus padres porque piensan que sus padres siempre tuvieron la razón en todo. Y entonces no generaron un criterio. Y están los del medio que piensan que la sociedad y el mundo en general avanza y no pueden solo tomar lo anterior porque el mundo nuevo ofrece nuevos retos y necesitan también tener las nuevas informaciones para poder afrontar los nuevos retos, pero también las viejas informaciones para seguir afrontando los retos subyacentes que han existido desde el principio y seguirán existiendo hasta el final. Para mí esos son los tres grupos y para mí eso es lo que piensa cada uno de esos grupos a la hora de tomar sus decisiones. Quiero ver qué opinan ustedes o si tienen un planteamiento personal cada uno de ustedes. Yo prácticamente no voy a redundar en esto por el punto de que ya había dado mi planteamiento sobre esto anteriormente. Es decir, yo creo que el punto aquí central respecto a lo que piensan los nuevos padres es que no piensan. O sea, el punto meollo de esto es que los nuevos padres no piensan. Y no estoy queriendo decir con esto que los viejos padres sí pensaran mucho, pero a lo menos mantenían el espíritu de lo que se trataba de hacer, aunque como dije anteriormente, muchas veces se hacía de una manera equivocada. Ni todos los nuevos padres no piensan, ni todos los viejos Sí, padres tampoco. o sea, aparte de eso, hay que calificar que hay muchas personas que tienen planteamientos distintos. Es decir, aunque todos seamos de la misma generación, no todos tenemos la misma calidad de padres. O sea, si yo puedo analizar, yo creo que si yo tuviese la oportunidad de volver a nacer, yo no pudiera escoger unos mejores padres que los que tengo. Y esto no lo digo de una manera falaz, sino que en realidad yo así lo creo. De las personas que yo conozco y de las familias que yo conozco, no cambiaría a mis padres por ninguno de los padres de ellos. O sea, creo que yo tuve la mejor crianza que pude haber tenido en las condiciones que nosotros teníamos y que podíamos tener. Ahora, otras personas no pueden decir lo mismo por distintas razones, por distintos motivos. Pero sin embargo, aunque yo creo que mis padres hicieron todo lo que pudieron hacer, habrían algunas cosas que yo pudiera cambiar por el hecho de que estamos viviendo en una situación distinta, como decía Sadil ahorita. Una nueva realidad requiere a veces tener algunos tipos de ajustes y se puede cambiar la forma, pero no la intención. O sea, se puede ajustar la forma de hacer las cosas, pero no se debe cambiar la intención. Entonces, están los que luchan en contra del sistema y los que crían a sus hijos para que piensen y usen la cabeza, y están los que simplemente le dicen confórmate con el mundo como está y sé uno más del montón, so no busques problemas. Ya, eso es todo. Yo puntualmente no sé qué piensan los nuevos padres. Tampoco sé qué pensaron los padres anteriores. Realmente creo que
que te exageras un poquito con eso de que no piensan. Lo que sí sé es que cualquier persona que cría, o la gran mayoría de los que crían, buscan lo mejor para sus hijos. Y creo que el problema principal de todos estos nuevos padres, y en parte de los padres anteriores, es que sacaron a Dios de la ecuación. Yo leía hace un tiempo, hace no sé cuántos años, lo he leído un par de veces, el libro de las aventuras de Tom Sawyer. Y dentro del planteamiento de Tom Sawyer hay... ¿Cómo? Ok. Hay un planteamiento muy interesante, y es que Tom Sawyer, hay un momento donde por X motivo desobedece a su abuela que lo está criando, y a su abuela, a su madre, no recuerdo bien, en realidad lo leí hace un tiempo, pero él fuma un tabaco, una cosa, con su amigo, y él como que en un momento reflexiona y se queda así detenido esperando, dice, según el libro, dice, esperando que le cayera un rayo. ¿Por qué? Porque toda la vida le habían enseñado que habían ciertas cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, en el momento, y esto no es un libro cristiano, es un libro secular. El asunto es que es escrito en un contexto donde lo que Dios pensara de ti era muy importante. Entonces, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta aquello, y aunque considero que excederse con eso y meter siempre a Dios, poner a Dios como un villano de que no hagas esto porque Dios te va a castigar sin explicarle las cosas a los niños, está mal. Pero sí es necesaria la presencia de Dios en la formación de un niño. ¿Quieres lo mejor para tu hijo? Necesitas a Dios dentro de la formación de tu hijo. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque la creación de un niño parte de padre y madre, la creación de un niño no sería posible sin la esencia de Dios. Y aquí yo me estoy yendo completamente a lo religioso, pero la presencia de Dios es fundamental para la existencia del ser humano. Entonces, un niño ciertamente es hijo de dos personas, pero es producto de tres existencias: padre, madre y Dios. Entonces, criar a un niño que es producto de tres personas, con solo dos o solo una de esas personas, obviando al resto, es un gran problema. Entonces, no sé qué piensan ustedes, los nuevos padres, no sé qué pensaron nuestros padres. Lo que sí les digo es cómo considero yo, quizás estoy equivocado, que podrían pensar. ¿Qué podrían pensar? Es necesario que este niño sea un niño como lo fue Cristo. Es necesario que este niño tenga los criterios y los preceptos de Dios en su vida, y para esto yo voy a buscar de que este niño sea lo más parecido a lo que Dios proyectó para la humanidad. Entonces, estamos cerrando con esto ya nuestro tercer segmento. Hablamos de lo que fue la muerte del héroe, hablamos de la importancia del evangelio cristiano en el mundo moderno, y estamos hablando hasta el día de hoy de lo que piensan los padres modernos. Estamos culminando el día de hoy la temporada, pero nos quedan dos segmentos extra, dos o tres, vamos a hacer tres segmentos extra que están pendientes, que son añadiduras a los tres planteamientos. Tenemos un extra de la muerte del héroe, tenemos un extra de la importancia del evangelio cristiano en la actualidad, y tenemos un extra de lo que piensan los nuevos padres. Creo que tenemos invitados en dos de ellos, o tenemos invitados en los tres. Por ahora en dos. Por ahora en dos, pero es posible que tengamos invitados en los tres. Entonces, bueno, de mi parte y del equipo, nos estamos despidiendo de esta temporada. No sé si los muchachos quieren decir algo antes de culminar esta temporada. Pero lo que sí es fundamental que tengan presente, y es muy necesario que analicen en su día a día, es que a pesar de lo que toda persona le diga, a pesar de lo que ustedes escuchen de los vecinos del bodeguero o del que les vende las verduras, es una evidencia absoluta e irrefutable que el fin del mundo está cerca. Sí, sí, definitivamente, señores. Esto, si no se lo digo yo, díselo tú. Pero esto es el fin del mundo. No. Pero si tú te suscribes y comentas y compartes, estoy tomando prestado aquí de Texel, pero cada comentario que tú hagas y cada suscripción estará ayudando a que el fin del mundo no llegue todavía. Oye. Mira,